Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Este es el programa Los Investigadores Médicos. Gracias por estar en sintonía y es momento de conversar qué sucede cuando los quebrantos en mi salud están presentes y cómo el médico debe darme este diagnóstico. Así es, Evelyn, una gran responsabilidad hablar de calidad de vida. Tiene que empezar por que nosotros mismos la vivamos y la podamos proveer. Para la parte que tiene que ver con ya el paciente, su contexto, su familia, está hoy con nosotros el doctor Rolando Lemos. Doctor Lemos, bienvenido. Bienvenidos, gracias por la invitación. Gracias, claro que sí. El doctor Lemos es un gran colaborador, él es psiquiatra, tiene una especialidad en psiquiatría de la infancia, la adolescencia y la familia. Abordamos anteriormente la parte que tiene que ver con calidad de vida desde el punto de vista psicosocial. Hoy estamos, desde luego, hablando del punto de vista biopsicosocial, pero ya con el paciente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay de lo que debemos hacer o no cuando ya tenemos un paciente que tiene un problema? Sobre todo si es el conocimiento o el diagnóstico de una enfermedad que es grave, delicada, avanzada. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que garantizar dentro de la calidad de vida es el bienestar físico, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene una enfermedad ya diagnosticada, pues hacer todo lo posible por minimizar los síntomas o los efectos que la misma enfermedad le puede producir, como dolor o mareos o náuseas o dificultades en su movilidad, ¿no? Claro. Entonces, ver la forma de que él esté físicamente bien, porque es la primera base de la calidad de vida. Aliviar toda la sintomatología. Aliviar todo. E incluso muchas veces el enfoque en muchos tratamientos para cáncer es mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Claro. Y también el segundo componente es el estrés. También tenemos que aunar todos los esfuerzos para que esta persona viva en el menos estrés posible, ¿verdad? Porque el estrés definitivamente disminuye la calidad de vida, porque sobre todo el estrés crónico, claro, que puede generar problemas de depresión, problemas de ansiedad e incluso empeorar la misma condición de la que puede estar enfermo. Cuando tú te refieres a esto, me recuerda a la pauta del doctor Aquiles Jiménez Pinto Flores, se llamaba él. Era un jefe de sala del hospital que decía, lo primero que hay que hacer es no hacer daño. Lo segundo es aliviar. Y lo tercero, si Dios lo permite, decía, es curar. En este contexto, cuando vemos el abordaje del paciente, nos enfrentamos también al manejo, digamos, de la información, de lo que llamamos la verdad. ¿Qué hacer con un paciente al que por vez primera tú ves que la parte física va a ser abordada adecuadamente, pero tienes que darle una noticia de una enfermedad que es grave o que es severa en términos del diagnóstico? Bueno, primero lo que hay que ver es la capacidad del paciente por procesar la información, ¿verdad? No es lo mismo una persona profesional, que una persona con cierto grado educativo, que una persona que haya que explicarle un poquito más las cosas por su nivel educativo. Entonces, primero, contextualizar la persona para ver cómo se le puede dar información. Definitivamente, la verdad es lo que tiene que imperar, pero incluso si es un niño, pues también la verdad de su situación se le puede explicar en palabras que él pueda entender y comprender, para que de alguna forma pues vaya asimilando, siempre y cuando también haya una asesoría también en un equipo multidisciplinario de pacientes crónicos. Tiene que haber psicólogos, trabajadores sociales, claro, incluso abogados, ¿verdad? Es importante. Claro, cuando hablamos de todo este contexto, doctor Lemos, obviamente nos encontramos con que las personas que tienen enfermedades crónicas empiezan a deambular en muchos lugares, sobre todo en los pacientes llamados terminales, y van siempre generando una falsa esperanza respecto a que el siguiente tratamiento milagroso los va a sacar del problema, y las personas se sienten como obligadas o responsables de proveerlos de algo más por si acaso. ¿Qué hacer cuando tú llegas con un paciente
que sí tiene ya que recurrir a una recomendación muy específica y cuidar de que estas familias no asistan a lugares o vayan a recibir tratamientos que son obviamente falsos o poco sostenibles. Pues definitivamente es difícil de evitar que las personas vayan a pedir una segunda opinión o pedir más consultas. Realmente uno como médico les presenta la información que hay, la evidencia científica de cómo están las cosas, pero las familias deciden por sí mismas, ¿no? Hay un proceso en donde pues, la pérdida de la salud de cualquier tipo se vive como un duelo. Y dentro del proceso del duelo, la primera parte es la negación, ¿verdad? Entonces muchas personas tienen esta tendencia a negar la condición médica por estas mismas fases del duelo. Después de la negación pues viene la culpa, la ira, de último la negociación y al final se queda con la resignación. Pero mientras tanto, cuando están en esta fase de negación, quieren buscar esperanzas en otro lado y por eso consultan otros especialistas o otros médicos o otras personas que le pueden dar este tipo de esperanzas para negar el diagnóstico del primero. Obviamente, y es ahí donde se aprovechan de ellos, ¿no? Obviamente en este contexto hay dos grandes separaciones, ¿verdad? Una donde sí hay consultas pertinentes y otras donde la cuestión esperanzadora va más allá, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante haber personalizado la relación con el paciente, ¿verdad? De tal manera que podamos siempre dar el mejor consejo, el más oportuno, que además vaya a beneficiar al paciente. Sí, yo creo que el consejo que esté lo más apegado a la ciencia y a la evidencia, creo que puede ser el que más va a orientar a las personas en su situación de enfermedad. Pero aún así, aunque se les presente la evidencia que hay, las personas les es difícil aceptar la condición, siempre está este proceso de negación y por eso es que buscan otras personas que les pueden generar otro tipo de esperanza, ¿verdad? Todos los que hemos trabajado como tú y yo en el manejo de pacientes, ya sea del orden en el aspecto de enfermedades mentales o biológicas o todas en su contexto, porque ninguna escapa de la otra, sabemos lo complejo que es el manejo de un paciente que tiene una enfermedad que está refractaria, ¿verdad? Que está resistente al tratamiento. ¿Algo más que quieras trasladar al teleauditorio, encaminado a la manera más eficaz también de tener una relación con su médico, con la institución, con lo que les está aconteciendo en ese momento como individuo y como familia? Pues yo les diría que ya sea que estén gozando de una total salud o que tengan alguna condición médica, busquen la calidad de vida, y la calidad de vida está pues en la alimentación, en las relaciones familiares, en las relaciones con las amistades, en la recreación, en el cuidado propio y cuidado personal, la higiene mental que se le podría decir, ¿verdad? Cuiden su sueño, cuiden su alimentación e incluso también cuidarse de ciertas situaciones de estrés que pueden minar la salud. Yo creo que por ahí vamos encaminados a vivir en una calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Lemos, porque la parte de integrar lo físico y lo mental es fundamental. Nosotros hemos visto con agrado cómo la innovación biomolecular está incidiendo en que nuestros pacientes tratados con esta condición, específicamente en enfermedades crónicas y cáncer, mejoran su calidad de vida, mejora su aspecto afectivo, su ánimo, su sueño, su apetito, sus condiciones hemáticas. Y es por eso que realizamos este programa. Vamos a ver más adelante ya algunos aspectos testimoniales de personas que han mejorado esta condición. Y vamos a, tal como lo dijo el licenciado Soy y el doctor Lemos, a presentar las bases científicas sobre las que los flavonoides descansan en cuanto a su actividad en el sistema
nervioso central, en el estado de ánimo y en el enfoque de salud mental. Continúe con nosotros. Cuando hablamos con los pacientes o con sus familias, tenemos que ser extremadamente, muchas veces, duros, concretos, para poderles explicar científicamente qué les está afectando. Pero nosotros en el interior estamos sintiendo, acompañando a ese paciente. No importa quién sane al paciente. Aquí lo más importante es que el paciente se sane y tenga calidad de vida. Yo sé que hoy en día hay muchas herramientas que pueden apoyar en el quehacer médico, y esas herramientas son realmente importantes porque muchos de los colegas, inclusive aquí en Guatemala, han recibido y se han especializado en todo este tipo de medicinas alternativas complementarias que hoy en día están dando muy buenos resultados. A lo largo del programa de los investigadores médicos de este día hemos tenido la oportunidad de conocer la opinión médica de la doctora Carmen Mazariegos, y también queremos conocer su historia como paciente. Mi nombre es Carmen Leticia Mazariegos Franco, soy médica y cirujana, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual imparto el curso de Salud Pública, Metodología de la Investigación y Epidemiología. La calidad de vida se ha convertido desde el siglo pasado, después de las 2 guerras que ha pasado el mundo y de la recesión de los años 30, se ha convertido en realmente un enfoque integral de la vida del ser humano. Dentro de la calidad de vida está el aspecto muy importante, que es el aspecto físico de la persona, el aspecto biológico, psicológico y social. Un ser humano, cuando tiene enfermedades, realmente su calidad de vida se ve mermada. Yo les voy a poner un caso específico, el mío, que es el que mejor les puedo hablar. Yo tengo 2 patologías crónicas que son realmente bastante incapacitantes. Una de ellas es la diabetes tipo 2, y la otra es la esclerosis difusa diseminada, manifestándose como una esclerodermia en mi persona. A todos los seres humanos nos pasa lo mismo. Seamos médicos, tengamos la profesión que tengamos, somos humanos. Al inicio, con la diabetes, yo regresaba de un viaje de Israel, al cual fui a estudiar gerontogeriatría, y cuando regresé del viaje, realmente me di cuenta que venía demasiado cansada y empecé a notar ciertos cambios en mi persona y me hacía mis controles, mis chequeos de laboratorio anualmente. Y ahí me di cuenta que mi azúcar realmente estaba demasiado alta. Me costó un poco entenderlo porque aunque sé los principios químicos, si ustedes quieren, todos los principios metabólicos del ser humano, llegó un momento en que la parte emocional sí me traicionó un poquito. El estrés realmente en la vida profesional, en la vida en general, nos afecta mucho. De hecho, la mayoría de veces las personas diabéticas vamos con el médico y a veces el médico, el endocrinólogo, se enoja con nosotros y nos dice: yo entiendo que es por la angustia profesional, porque a mí me pasa también, pero a veces el médico no entiende que la parte emocional del ser humano es muy importante. Que para poder tener una curación espontánea, los seres humanos necesitamos de un ambiente familiar de apoyo, necesitamos de mucha ayuda externa, pero sobre todo de un hogar estable, de sentir ese afecto, ese acompañamiento de la familia. Me empecé a dar cuenta a esa misma edad que había heredado la enfermedad que mi mamá había tenido la mayoría de sus años adultos, que es la esclerosis difusa diseminada. Entonces ya eran 2 patologías bastante grandes. Lo que me ayudó muchísimo fue que yo le agradecí a Dios que fuera yo la que tuviera esta enfermedad y no mis hermanos, porque yo sé que yo como médico la podía combatir mejor. Para mí se convirtió en un enemigo, pero en un enemigo que yo conocía de muchos años porque había tratado a mi mamá de la misma enfermedad. La esclerosis difusa diseminada va actuando lentamente y va dañando todos los órganos del cuerpo. Y empecé entonces a introyectar toda esa parte que yo misma estaba tratando de inculcar en mis estudiantes, que era pensar en una calidad de vida, tener pensamiento positivo, tratar de entender que las enfermedades también tienen un motivo, razón y circunstancia en nuestra vida. Y así fue como empecé a entender
y sobre todo a estudiar y a leer más sobre mi enfermedad y a proyectarme en todo lo que es, repito, la parte de la medicina alternativa complementaria y que es la parte que nos puede ayudar en determinado momento, cuando ya topa la medicina occidental o la medicina alópata, que es la que ejercemos los médicos que egresamos de las universidades de medicina, y realmente entender que también hay más campos realmente científicos. A veces los médicos, nos llegan los pacientes, tenemos la especialidad de endocrinología, pero como no somos diabéticos no los entendemos. Y llegado el momento, realmente deberíamos de poder ponernos en los zapatos de cada paciente. Mi calidad de vida es realmente muy especial, porque todos los días yo tengo que llegar muy motivada a las aulas universitarias donde imparto la docencia y la imparto a jóvenes que realmente están comprendidos entre edades entre los 18 y los 21 años. Y yo sé que tengo que llegar muy positiva con ellos. Muchas veces yo llego al aula y los dolores que llevo físicos son muy grandes, pero yo a mis estudiantes les he enseñado que los médicos somos socios de Dios y que Dios con nosotros es generoso. Y cuando somos buenos socios con Él, cuando somos diligentes, cuando somos responsables, cuando somos conscientes de nuestra profesión, Él nos ayuda a soportar cualquier cosa. Hay personas que piensan que las enfermedades son un castigo y sobre todo piensan que es un castigo de Dios. Y yo considero que eso no es cierto. En mi profesión yo he aprendido que las enfermedades son pruebas. Yo así lo tomo, como una prueba que Dios me ha puesto para poder superar y superarme cada día más. Momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero después de ello estaremos conversando sobre los flavonoides, una mejor calidad de vida frente a las enfermedades degenerativas. ¿Siempre te has preguntado qué es el cáncer, cómo funciona y por qué no hay cura? Pues hoy te explicaré algunas cosas y cómo eliminar el cáncer de nuestro cuerpo. Durante los últimos 100 años se ha tratado el cáncer de la misma manera. Actualmente, el 20% del cáncer puede ser curado únicamente por medio de cirugía, quimioterapia y radioterapia. Por este motivo, iniciamos una investigación sobre el cáncer con un enfoque diferente. Cuando conocimos el cáncer, era un monstruo casi invencible, y ninguno que lo atacara lo podía destruir. Pero tú te preguntarás, ¿cómo ataca el cáncer a nuestro cuerpo? Pues el cáncer se hospeda en nuestras células y se multiplica cuando se multiplican las células de nuestro cuerpo, y cuando pasa esto, empieza a funcionar mal nuestro organismo, porque distorsiona el tiempo de vida de la célula. A partir de esta distorsión en la célula, se forma un tumor, y este se cubre de ácido láctico para ocultarse de las defensas del cuerpo. En esta posición necesita alimentarse y para ello utiliza raíces que crecen con el tiempo, volviéndolo más poderoso. ¿Y cómo eliminamos el monstruo del cáncer? Innovación Biomolecular Pharma desarrolló una solución más efectiva contra este monstruo. Creó Oconex, un agente secreto que se encargará de negociar el ácido láctico que necesita el monstruo del cáncer para que le abra las puertas y pueda ingresar los suministros que el monstruo quiere. Pero en realidad Oconex no le da alimento al cáncer. En vez de eso, ingresa un arma secreta llamada flavonoides, que se encargarán de destruir cualquier tipo de cáncer en fase 1 y 2, viajando a través de sus raíces, destruyéndolo de adentro hacia afuera. Pero, ¿quién es Oconex? Es nuestro agente secreto,
creado a partir de flavonoides procesados científicamente por microencapsulado para poder obtener moléculas específicas capaces de destruir el cáncer. Por ejemplo, la remolacha tiene más de 100 moléculas y por medio de tecnología de microencapsulado extraemos una molécula llamada betalaína y descartamos el resto. Debido a esta molécula que extraemos de la remolacha, Oconex es de color rojizo y lo verás cuando disuelvas el producto en agua. Este proceso lo repetimos también con la guanábana y otros productos de origen natural. De todos extraemos moléculas específicas por medio de un proceso de extracción biomolecular. ¿Cuál es la dosis de Oconex? Cada caja contiene 90 sobres y se toma durante el tiempo que el médico lo indique. 30 sobres de un suplemento que se toma una vez al mediodía y 60 sobres de un tratamiento específico que se toma 2 veces al día, un sobre al despertar y un sobre antes de dormir. ¿Y cómo te lo puedes tomar? Pues es muy sencillo. Simplemente disuelves un sobre en un vaso con agua y lo agitas bien. Verás unos grumos en la solución, pero no te preocupes. Esto es normal, ya que son las moléculas de flavonoides que se encuentran en pequeñas cápsulas, gracias a la tecnología de microencapsulado. ¿Ves qué fácil es? Pues para que Oconex tenga más fuerza para luchar contra el cáncer, durante el tratamiento te damos unas pequeñas recomendaciones. No tomar lácteos y sus derivados, evitar el azúcar, disminuir el consumo de carne y evitar bebidas alcohólicas. ¿Lo ves? No es nada del otro mundo. Espero haberte ayudado y enseñarte que Oconex es el mejor coadyuvante descubierto en Guatemala para casos de cáncer. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.